Despertás de una pesadilla solo para encontrar una peor. 4 días dormido. El mundo en silencio. Los pasillos abandonados y manchados de sangre. Tu celular muerto. Encontrás a una persona en la tienda, un alivio que dura un segundo, hasta que su gruñido gutural te confirma que el monstruo de tus sueños ahora está frente a vos y tiene hambre. A diferencia del prota, que se quedó sin señal en el peor momento, vos sí tenés conexión. Usala para dejar un like y demostrá que todavía estás vivo. Una noche oscura, entre la maleza de lo que parecía un lugar abandonado, un muchacho corría sin aliento. Cada paso era un esfuerzo, cada ruido un eco de lo que lo perseguía. Miraba desesperado hacia atrás, preguntándose si finalmente había logrado perderlo. Llegó a lo que parecía ser un cobertizo en ruinas y, encontrando una puerta oxidada, la abrió para esconderse. Pensó que estaba a salvo, pero apenas dio un paso adentro, un olor metálico le golpeó la nariz. Había sangre por todas partes, salpicando las paredes y el suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras la náusea le subía por la garganta. Mientras intentaba contener el asco, un goteo lo alertó. Arriba, una figura monstruosa, con la piel grisácea y la cara llena de cicatrices, sostenía una cuchilla larga y ensangrentada. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. El terror lo paralizó. Creyó que era su fin. Cayó de rodillas temblando y empezó a suplicar, balbuceando que no sabía nada, que haría cualquier cosa con tal de que lo dejaran vivir. Justo cuando la desesperación lo consumía, la figura se dio la vuelta y un destello cegador lo envolvió. De repente, el muchacho ya no estaba en la oscuridad de ese lugar horrible. Estaba arrodillado en un aula luminosa y el monstruo, ahora convertido en un profesor, con gafas y traje, lo miraba severamente usando la cuchilla como si fuera una regla. «Señor Ho Hyun Jung», le dijo el profesor, con esa misma voz de ultratumba. «Vos ya entregaste tu informe final». Ho Hyun Jung, dándose cuenta de que todo había sido una pesadilla, entró en pánico. «¡Mi informe final!», exclamó mientras se levantaba de golpe y buscaba desesperado en su escritorio. No había tiempo que perder. Y al fin lo encontró. Ho Hyun le entregó al profesor su trabajo, un informe final con un nombre tan largo y desesperado que parecía un grito de auxilio. Pero la figura del profesor, aún aterradora, no lo aceptó. Con un movimiento brusco, una cuchilla se clavó en su escritorio, y el mundo de pesadilla se deshizo en un grito, seguido de un golpe seco. De repente, los bips de un despertador lo sacaron de ese abismo. Ho Hyun abrió los ojos. Estaba en su cama, en su cuarto, empapado en sudor y con el celular zumbando a su lado. «¿Qué carajo?», pensó, dándose cuenta de que, por suerte, todo había sido un sueño. Menos mal. Después de una ducha que lo hizo sentir vivo de nuevo, respiró hondo. Mientras se secaba, se dio cuenta de por qué había tenido un sueño tan retorcido. El informe final para el profesor más exigente de su carrera lo había dejado al límite. Recordó cómo se había desmayado justo después de entregarlo y pasó los últimos 4 días durmiendo a ratos, entre latas vacías de bebida energética. Al menos el semestre había terminado, ¿no? Para colmo, era Navidad. Una Navidad que lo encontraba solo con un ánimo por el piso. «Qué miserable me siento», se dijo, mientras tiraba las latas a la basura y pensaba en ir a comer algo. Esperaba que hubiera gente en el campus, tal vez preparándose para clases de invierno. Pero al salir de su habitación, encontró el pasillo extrañamente desordenado. Cajas por todas partes, como si la gente se hubiera ido a toda prisa, dejando todo tirado. ¿Nadie se fue de vacaciones aún?, se preguntó, con una sensación rara en el pecho. Algo no cuadraba. Ho Hyun siguió subiendo las escaleras. El silencio era tan pesado que casi lo asfixiaba. «Esto está demasiado tranquilo», pensó, y justo en ese instante se resbaló. Un grito se le escapó. Miró su pie y sintió cómo el corazón se le salía del pecho. Había pisado algo pegajoso, un líquido oscuro que bien podía ser sangre. La ansiedad lo invadió. Empezó a buscar su celular desesperadamente y, por suerte, logró encenderlo. Al instante, una avalancha de notificaciones apareció en pantalla. Más de 300 mensajes. Sus amigos le preguntaban si estaba vivo, si estaba a salvo, si contestaba el teléfono. Pero mientras leía, el terror se profundizó. Su celular, que segundos antes había logrado captar señal, volvió a quedarse sin servicio, como si el mundo se hubiese desconectado de repente. «¿De qué estarán hablando?», se preguntó, con la mente a 1000 por hora.
Era imposible que no hubiese señal, aunque el campus estuviera en medio de la nada, siempre tenían conexión. Con una última esperanza, decidió ir a la tienda de conveniencia a ver si encontraba a alguien. Al entrar, llamó. «Hola, ¿hay alguien acá?». Pero el lugar estaba tan desierto como el pasillo. Justo cuando pensaba que también estaba vacío, escuchó un leve ruido. «¡Por fin!», exclamó, esperanzado. Se acercó a la figura que acababa de ver, dispuesto a pedir ayuda con su teléfono y la conexión a internet. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un gruñido gutural le heló la sangre. De repente, todo se volvió rojo. La imagen borrosa de una criatura deforme, con ojos inyectados en sangre y una boca llena de dientes afilados, se abalanzó sobre él. El monstruo de sus pesadillas, el que lo había perseguido en sus sueños, estaba ahí, en la vida real. El horror lo invadió por completo. No hubo tiempo para pensar, solo para sentir el miedo más puro, mientras una mano grotesca lo agarraba. Ho-Jun vio la sangre y el terror en los ojos de la criatura. Tenía que escapar. Giró y corrió sin mirar atrás, cada latido de su corazón resonando como un tambor de guerra en sus oídos. Sabía que estaba en peligro de muerte, y cualquier persona en su lugar habría hecho lo mismo, huir desesperadamente. El monstruo lo perseguía, sus gritos resonando por la tienda vacía. Al verse acorralado, Ho-Jun agarró lo primero que tuvo a mano, un dispensador de jabón, y se lo lanzó con todas sus fuerzas. Por un momento creyó que había funcionado, pero la criatura solo tambaleó. Fue entonces cuando la vio, otra figura, igual de ensangrentada y deforme, arrastrándose por el suelo. La realización lo golpeó como un rayo. No era solo un monstruo, sino que estas cosas se contagiaban, transformando a las personas. Y como si eso no fuera suficiente, un tercero apareció, cerrando el cerco. Estaba completamente rodeado. Desesperado, Ho-Jun corrió hacia una de las puertas de la tienda, golpeándola una y otra vez, con la esperanza de que cediera o que alguien lo escuchara. Nadie respondió. Afuera, más de esas figuras se amontonaban contra los vidrios, intentando entrar. La tienda se había convertido en una trampa sin salida. Tenía que irse, escapar de ahí lo más rápido posible. Corriendo por los pasillos vacíos del campus, Ho-Jun no paraba de buscar una puerta abierta, una señal de vida. Golpeaba las oficinas, gritaba por el director o quien fuera, pero el eco de su propia voz era la única respuesta en ese lugar desolado. Fue al asomarse a una de las habitaciones cuando encontró una nota escrita a mano. «Si querés vivir, mantente en silencio. No los despiertes». «¿No los despiertes?». ¿A quiénes se refería con ellos? La pregunta se clavó en su mente justo cuando sus ojos se posaron en la puerta de al lado, una puerta tapiada con tablas y cinta. De repente, un crujido metálico y un raspido inquietante vinieron de su interior. La advertencia no era un consejo, era una orden, y ellos estaban justo del otro lado. «Mierda», pensó, mientras el sonido de algo golpeando la madera se hacía más fuerte, confirmando que lo que fuera que estaba allí no estaba dormido. Ho-Jun no tuvo tiempo de arrepentirse de su desliz porque el sonido se volvió más violento, confirmando que había despertado algo. Sus ojos se enrojecieron y su boca se deformó levemente, una señal ominosa de la influencia de las criaturas en él. «La pucha, no debía hacer tanto ruido», pensó, mientras su cuerpo empezaba a sentir los efectos. Presa del pánico, arrancó escaleras arriba, con el corazón latiéndole a 1000. No era para menos, se estaba quedando sin opciones, en el último piso no había a dónde ir, y el cansancio lo estaba matando. Cada paso era una agonía, su cuerpo temblaba y la desesperación lo invadía. Pero justo cuando parecía que iba a colapsar, una figura inesperada apareció. Un tipo con una máscara que le cubría la boca y la nariz y que, en vez de un celular, llevaba un hacha. Ho-Jun, aturdido, solo pudo preguntar si era una persona. El desconocido no respondió de inmediato. En cambio, con un movimiento rápido y preciso, se lanzó sobre uno de los monstruos que se acercaba. Con un golpe seco, le cortó la cabeza. El cuerpo cayó inerte, pero el horror no terminó ahí. La cabeza cercenada aún intentaba morder el hacha, con los ojos inyectados en sangre y un gruñido horrible. «Vaya, este bicho es duro de matar», comentó el enmascarado con una calma espeluznante, mientras se acercaba a Ho-Jun. «¿Qué onda, pibe? Por un momento pensé que ya estabas muerto.
Tardaste una eternidad en llegar, le dijo el tipo como si se conocieran de toda la vida. Ho-Jun, confundido y todavía temblando por el susto, balbuceó. Perdóname, pero ¿quién sos vos? Nunca te vi. El enmascarado resopló, visiblemente molesto por la persistencia del monstruo decapitado, y luego volvió a mirar a Ho-Jun. ¿Por qué te haces el que no me conoces, che? ¿Ya no querés saber nada de mí? Ho-Jun intentó negar, pero realmente no tenía ni idea de quién era. El tipo se quitó un poco la máscara, revelando una sonrisa torcida. Dale, pibe, soy yo, Jong-won-ki. ¿Cómo te podés olvidar de mí? Ho-Jun se esforzó en recordar. Un tipo con pelos y ojos tan negros como un cuervo, un montón de piercings, una cara que para nada parecía amigable. Pero no había forma, este era un completo desconocido. No te olvidas de alguien con rasgos tan únicos, pensó. Jong-won, al ver su cara de confusión, sonrió de nuevo, más enigmático. Decime, pibe, ¿por qué no decís nada? ¿No me escuchás? Ho-Jun, en silencio, no pudo evitar que su mirada cayera en el hacha ensangrentada que el hombre sostenía. Una cosa era segura, este no era un aliado cualquiera. Jong-won-ki, sin obtener respuesta, acorralaba a Ho-Jun contra la pared. Se quitó un poco la máscara, mostrando una sonrisa escalofriante. Le preguntó si lo odiaba o si creía que lo iba a matar. Con un tono burlón, Jong-won-ki le aseguró que no lo haría. ¿Por qué lo haría, si lo único que Ho-Jun hizo fue olvidarse de su nombre y hacerlo sentir como un idiota? Ho-Jun, sudando frío y con el corazón en la boca, pensó que el tipo estaba completamente loco. Se disculpó rápidamente, diciendo que no lo había reconocido y que solo se había confundido. Con el corazón en la garganta, esperaba que eso funcionara. Jong-won-ki, con una sonrisa disimulada bajo la máscara, se preguntó si Ho-Jun lo estaba adulando demasiado o si ya era tarde para que corriera. Para rematar, le soltó una advertencia escalofriante. Apúrate y estate atento. Si mirás para otro lado, te corto la cabeza. Ho-Jun sintió un alivio momentáneo al ver que su táctica había funcionado. Mientras avanzaban, Ho-Jun preguntó a dónde se dirigían. Jong-won-ki le explicó que necesitaban salir de ahí rápido, ya que el ruido que Ho-Jun había hecho previamente iba a traer más problemas. Ho-Jun entendió que los monstruos reaccionaban al sonido. Jong-won-ki, un poco molesto, le dijo que dejara de hacer tantas preguntas. De golpe, Ho-Jun pisó algo. Miró al suelo y el estómago se le revolvió. Ahí estaba el cuerpo ensangrentado del director de la residencia, decapitado. La visión lo dejó helado. Se preguntó qué demonios había pasado mientras dormía, qué eran esas cosas y cuántos sobrevivientes quedaban. Pero lo que más le inquietaba era la extraña familiaridad de Jong-won-ki y sobre todo su inquietante calma. ¿Cómo podía estar tan tranquilo matando a criaturas que hasta hace poco eran humanos? Su propia transformación, con los ojos rojos y la boca deforme, era un recordatorio constante de que el peligro lo carcomía desde adentro. Jong-won-ki, como si leyera sus pensamientos, le dijo que dejara de darle tantas vueltas. Le repitió que no lo iba a matar, de hecho, que no podía. Luego, sin esperar respuesta, le pidió que le diera la mano y aceleraran el paso. Ho-Jun, todavía en shock, apenas pudo preguntar por qué debería tomarle la mano, mientras Jong-won-ki ya lo estaba arrastrando. Jong-won-ki seguía insistiendo en que le diera la mano, con una actitud que a Ho-Jun lo dejó pensando qué tipo de relación creía Jong que tenían. El enmascarado suspiró con cierta irritación, pero un estruendo cercano los puso en alerta. Algo pesado había caído o se estaba moviendo. Sin darle más vueltas, Jong-won-ki le agarró la mano a Ho-Jun a la fuerza, revelando unas manos llenas de callos que demostraban su experiencia. ¡Corre!, le gritó Jong-won-ki, arrastrándolo por el pasillo. Ho-Jun se quejaba, diciendo que podía correr solo, pero Jong-won-ki se burló, asegurándole que si lo soltaba, se quedaría atrás y empezaría a llorar. Ho-Jun renegó de la idea, visiblemente molesto por el comentario. Mientras escapaban, Jong-won-ki tropezó y arrastró a Ho-Jun con él, lastimándolo en el proceso. Ho-Jun se quejó del dolor y en su cabeza se preguntó de dónde sacaba tanta fuerza ese tipo. Jong-won-ki usó una tarjeta para abrir una puerta, y al asomarse comentó que los monstruos habían conseguido otro festín. Ho-Jun no entendió a qué se refería hasta que vio una pierna colgando, revelando a una víctima. En ese momento, desde otra puerta, unos golpes violentos y gritos desesperados de «¡Ayúdame! ¡Abrí la puerta!» se hicieron oír.
Ho-Yun se estremeció y le preguntó a Jong-won-ki si no deberían dejar entrar a la persona. La puerta se sacudía sin parar y los gritos eran cada vez más urgentes. Ho-Yun, con el corazón en la garganta, quería intervenir, pero Jong-won-ki ni se inmutó. Lo agarró del hombro con fuerza y mirándolo directo a los ojos, le preguntó con un tono frío qué estaba haciendo. Ho-Yun le explicó que había alguien afuera, que necesitaban ayuda, pero Jong-won-ki no le dio chance. «Sí, la próxima comida de esos bichos», le respondió sin una pizca de emoción. Ho-Yun se quedó mudo, no podía creer la brutalidad de la respuesta. Jong-won-ki se le acercó más, casi pegando sus frentes, y con la voz baja y amenazante le advirtió que si se quedaba como un tonto por ver a alguien que le parecía conocido, terminaría siendo devorado en un abrir y cerrar de ojos. Desde el otro lado de la puerta, los golpes se hicieron más fuertes y la persona gritaba desesperada, suplicando un lugar donde esconderse. Ho-Yun, con el corazón apretado, intentó moverse hacia la puerta, preguntándole a Jong-won-ki si acaso no escuchaba esos gritos. Jong-won-ki soltó un chasquido de fastidio. Le recordó a Ho-Yun que detrás de esa puerta había una horda de los mismos monstruos asquerosos que lo habían estado percibiendo a él un rato antes. Pero Ho-Hyun no cedía. «No puedo ignorarlo», dijo, con la determinación de quien está a punto de hacer algo estúpido. Le dijo a Jong-won-ki que se apartara, que no iba a ponerlo en peligro, que si alguien tenía que morir, sería él. Pero antes de que pudiera hacer algo, Jong-won-ki lo sujetó con fuerza y, de un empujón, lo tiró al suelo. Ho-Hyun se quedó ahí, aturdido, mientras Jong-won-ki se cernía sobre él. Lo agarró de la ropa y con una mirada intensa le espetó que no servía para nada sin él y que mejor se callara y escuchara. Confundido y asustado, Ho-Hyun solo pudo preguntar: «Hey, ¿cómo sabes mi nombre?». La respuesta de Jong-won-ki fue aún más impactante. Le tapó la boca y le preguntó si quería morir, si quería que lo matara ahí mismo. Con una mezcla de resentimiento y cansancio, agregó que Ho-Hyun lo odiaba de todas formas y que matarlo una vez no cambiaría nada. Ho-Hyun, con la boca cubierta, solo podía ver la rabia en los ojos de Jong-won-ki y preguntarse qué demonios estaba diciendo. En ese instante, Jong-won-ki cerró la puerta de golpe, sellando el destino de la persona atrapada. Del otro lado, los gritos de auxilio se transformaron en alaridos de terror, seguidos por un sonido espantoso de huesos rompiéndose. Los alaridos se convirtieron rápidamente en un sonido más grotesco, el de una criatura devorando a su presa, y continuó por un buen rato. Ho-Hyun, pálido y temblando, apenas podía procesar el horror que acababa de presenciar. Jong-won-ki, sin inmutarse, dijo que era hora de irse. Ho-Hyun, confundido, le recordó que antes había dicho que no podían salir, pero Jong-won-ki, con su calma habitual, le contestó: «Eso fue antes, esto es ahora, deja de pensar en el pasado y viví el presente». Jong-won-ki se burló de la inteligencia de Ho-Hyun, preguntándole por qué su cerebro no le funcionaba si tenía buenas notas y si era porque se pasaba todo el tiempo encerrado estudiando. Luego, desafiante, le preguntó si quería ser patético y esconderse para siempre en ese cuarto, que tenía camas, electricidad, calefacción y hasta agua. Para dejar claro el peligro, Jong-won-ki levantó su hacha ensangrentada y la golpeó contra una especie de dispositivo cerca de la puerta, rompiéndolo con un estruendo. Con la puerta de la habitación destrozada, los monstruos tendrían acceso libre. Jong-won-ki le dijo con sarcasmo que, si se quedaban, podrían invitar a esas cosas a una fiesta de pijamas. Ho-Yun, dándose cuenta de lo inútil que era discutir, solo pudo apretar los puños y pedir disculpas, decidiendo que era mejor callarse antes de seguir escuchando más de las idioteces de su salvador. Jong-won-ki, al ver que Ho-Yun había cedido, le explicó que los monstruos no volverían por allí por un tiempo, ya que eran bastante tontos y se enfocaban solo en cazar. Pero Ho-Yun lo detuvo. Con una voz temblorosa le preguntó si había usado a la persona atrapada como carnada. Jong-won-ki lo miró sin sorpresa y confirmó que sí, que no tenía sentido involucrarse una vez que el otro había atraído a los monstruos lejos de ellos. Incluso le sugirió que debería darle las gracias. Para colmo, Jong-won-ki añadió que los gritos de la víctima habían llenado todo el pasillo y que por eso los monstruos no escucharon las quejas de Ho-Yun. Luego, con una naturalidad espeluznante, le soltó un cumplido. «Por cierto, tenés una gran voz, ¿sos estudiante de canto o algo así?». Ho-Yun no podía creer lo que oía, se quedó mudo, pensando para sí mismo: «¿Quién carajo es este tipo?».
Mientras Jong Won-ki se alejaba, Ho-yoon lo siguió, aún procesando la crueldad que había presenciado. Su mente no lograba entender cómo alguien podía hablar con tanta calma de usar la vida de otra persona como carnada. Finalmente, Ho-yoon rompió el silencio y le preguntó a Jong Won-ki por qué lo seguía llevando con él. «No sé nada, si acaso, solo te estoy retrasando», le dijo. Ho-yoon, con el terror aún fresco por la persona sacrificada, le preguntó a Jong Won-ki si planeaba usarlo a él también como carnada. Pero Jong Won-ki lo detuvo con una mirada directa y una respuesta críptica que lo dejó helado. «Vos no podés morir. Aunque todos los demás que están acá mueran, vos tenés que vivir». Mientras seguían su camino por los pasillos desiertos, Ho-yoon sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El campus estaba vacío, los estudiantes habían sido asesinados, y él estaba con un tipo extraño que solo hablaba con enigmas. ¿Qué se suponía que debía hacer en esa situación? De repente, Jong Won-ki se detuvo frente a unas duchas comunitarias. «Este es el único lugar donde podemos escondernos», le dijo. Ho-hyun miró la puerta, recordando que el director la cerraba cada noche. Preguntó cómo iban a entrar. Jong Won-ki lo miró, como si su pregunta fuera lo más tonto del mundo. Soltó una risita disimulada y le dijo: «¿Por qué sos tan estúpido, Junior? ¿Te olvidaste cómo se abre una puerta?». Luego, con una calma desconcertante, ingresó un código en el teclado, y la puerta se abrió con un clac. Ho-hyun se quedó boquiabierto. «¿Qué? Esperá, ¿cómo sabés el código? Nadie debería saberlo salvo el director». Pero su sorpresa no duró mucho. Al abrirse la puerta, no solo encontraron el interior de las duchas, sino también a un grupo de estudiantes aterrados, armados con lo que pudieron: una silla, un bate de béisbol y hasta un libro. Todos los miraron fijamente, con los nervios a flor de piel. Las duchas, sino también a un grupo de estudiantes aterrados, armados con lo que pudieron: una silla, un bate de béisbol y hasta un libro. Todos los miraron fijamente, con los nervios a flor de piel. Apenas los vieron, una de las chicas, con el pelo rubio y agarrando una silla como arma, les gritó que se detuvieran, que eran humanos, no monstruos. Ho-hyun, extrañado, no entendía por qué los atacaban. Pero otro de los chicos, con el bate en mano, les preguntó cómo habían llegado hasta ahí. Una vez que las tensiones bajaron un poco, o eso parecía, el chico del bate, un tipo corpulento de barba llamado Jung-sok, les pidió que se explicaran. Ho-hyun, intentando ser conciliador, contó la historia de cómo había encontrado el código en la oficina del conserje y que se habían topado con Jong Won-ki después de haber dormido en su dormitorio. Pensaba que si cooperaba con el que parecía el líder, todo saldría bien. Pero Jung-sok lo interrumpió, totalmente incrédulo, y lo tildó de mentiroso. La chica rubia también desconfiaba, preguntándose cómo era posible que no hubieran escuchado todo el caos de afuera. Un compañero con gafas trató de calmar a Jung-sok, pero este arremetió contra Jong Won-ki, exigiéndole saber dónde se había estado escondiendo. Jong Won-ki, con su habitual indiferencia, respondió que no recordaba, y la mirada fría que le lanzó dejó claro que no estaba para juegos. Jung-sok, lejos de intimidarse, lo encaró, incluso empujándolo con el bate, exigiendo una respuesta seria. Fue entonces que Jong Won-ki, con un movimiento rápido y la punta de su hacha ensangrentada bajo la garganta de Jung-sok, le advirtió que no le hablara con malas palabras, que ya su cara era bastante desagradable como para sumarle insultos. El tono de Jong Won-ki era peligrosamente tranquilo, y cuando le preguntó por qué lo interrogaba tanto, si ya había dicho que no recordaba nada, Jung-sok retrocedió, aterrado. Oh-hyun, al ver que la situación se salía de control, intervino, agarrando el brazo de Jong Won-ki. Les aseguró a los supervivientes que, aunque su historia sonara ridícula, no tenían motivos para mentir, y que su enmascarado compañero no era una mala persona, solo estaba al límite por la situación. Por suerte, Jung-sok se frotó el cuello, un poco humillado, y Oh-hyun respiró aliviado al ver que había logrado calmarlo, al menos por ahora. Decidido a cambiar el ambiente, Hyun se presentó formalmente como Hyun Jung, estudiante de administración, extendiendo la mano a los demás. Para su sorpresa, la chica rubia, Davin Choi, lo reconoció. Habían estado juntos en un proyecto de grupo de una materia optativa el primer semestre. Hyun, ya menos tenso, recordó el nombre de la materia y, al darse cuenta de que no la había reconocido por su cambio de peinado, se disculpó. Davin se rió, diciendo que no era el primero en decírselo.
Aprovechando la distensión, Davin le presentó a los demás supervivientes, Gen-woo Park, un estudiante de matemáticas, y Jung-sok, que pronto se graduaría en administración pública. La sorpresa llegó cuando Gen-woo se inclinó respetuosamente ante Jong Won-ki, revelando que eran compañeros de universidad. Jong Won-ki, a quien Ho-hyun aún veía como un misterio andante, resultaba ser un estudiante de cerámica que había compartido clases de arte con Gen-woo. Ho-hyun no salía de su asombro. Este tipo con hacha, que actuaba como un loco, era, después de todo, un estudiante común. La irrealidad de la situación lo golpeaba de nuevo, sintiendo que estaba en una película de terror de bajo presupuesto. Davin entonces explicó la suerte que tuvieron. Se dieron cuenta de que si se encerraban en las duchas y se mantenían en silencio, estarían a salvo. Desgraciadamente, la gente de la cafetería o el lobby probablemente no lo había logrado. Les contó que esas cosas de afuera no veían bien, pero eran súper sensibles al sonido. Por eso, Ho-jun, que estuvo dormido todo este tiempo, probablemente se salvó. Intrigado, Ho-jun preguntó si alguien había intentado salir del campus para contactar con el mundo exterior, ya que el Wi-Fi y el celular no servían. Davin, al escucharlo, se dio cuenta de que Ho-jun no sabía nada de lo que pasaba afuera, confirmando que no mentía sobre haber estado dormido. Sin más palabras, lo invitó a mirar por la ventana. Al correr la cortina, lo que vieron los dejó helados. Afuera, el campus era un panorama desolador. Cuerpos desmembrados y charcos de sangre manchaban el suelo. Monstruos deformes se arrastraban lentamente, sus gruñidos resonando en el aire. Ho-jun, con el corazón latiéndole a mil, sintió el escalofrío de la luz del sol a través de la ventana rota, mezclado con el macabro sonido de los muertos vivientes arrastrándose por el campus invernal. Gen-woo, con el rostro pálido, explicó la cruda realidad. Estamos perdidos si salimos, por eso estamos atrapados acá. Y aunque tuviéramos suerte de llegar al edificio de al lado, la entrada principal está a media hora caminando desde ahí. Por eso, estamos condenados. Jung-sok lo interrumpió harto de su fatalismo. En medio de la desesperación, Gen-woo, con los ojos llorosos, le preguntó a Ho-jun si había pasado por la tienda de conveniencia del primer piso antes de llegar. Una señal clara de que, además del horror, el hambre empezaba a ser una preocupación real. Con los ojos llorosos, Gen-woo le preguntó a Ho-jun si había pasado por la tienda de conveniencia del primer piso antes de llegar. Una señal clara de que, además del horror, el hambre empezaba a ser una preocupación real. Con la voz temblorosa, Seon-woo habló de su novia, Yujin, que trabajaba ahí. Habían enviado a algunos a buscar comida, pero nadie había vuelto. Seon-woo se desesperaba, preguntándole a Ho-hyun si había visto a Yu-hyun. Ho-hyun tragó saliva con nerviosismo. En ese momento, desde afuera de la puerta blindada, se escucharon unos golpes. Jong Won-ki, con su hacha ensangrentada, se paró frente a la entrada. «Suena como si tuviéramos visita», dijo. Mientras los golpes se hacían más fuertes, Ho-hyun se asustó, preguntando qué era ese ruido. Una voz lastimera se escuchó desde el otro lado. Por favor, abran la puerta. Apúrense, me quema». Seon-woo, al reconocer la voz, se alarmó. «No, no puede ser. ¿Sos vos, In-gyu?». Intentó abrir la puerta, pero Jong Won-ki lo detuvo de golpe. «¿Qué haces? No podés abrir la puerta. No sabemos qué hay ahí afuera», le advirtió. Pero Seon-woo y Jung-sok insistieron. «Claramente es una persona, no le escuchaste hablar. Deben ser los que mandamos a buscar comida», dijo Jung-sok, y apuró a Seon-woo. «Apúrate y abrila, tu novia ya volvió». Jong Won-ki soltó una risita burlona. Ho-hyun, viendo el panorama, no pudo evitar pensar en las palabras de Jong Won-ki. Si te quedas parado como un idiota solo porque ves a alguien que conoces, te van a devorar en un abrir y cerrar de ojos. Sus propios ojos enrojecidos brillaban con una mezcla de miedo y entendimiento. Mientras In-gyu seguía suplicando, «Estoy herido, déjenme entrar, apúrense». Seon-woo no aguantó más. Preguntó si In-gyu estaba bien y con la voz llena de angustia, «¿Y Yujin, está bien?». La puerta se sacudió. Seon-woo, con la esperanza de encontrar a su novia, se asomó por la rendija que apenas lograba abrir.
Pero lo que encontró no fue a su amigo. Un rostro desfigurado, ojos inyectados en sangre y dientes afilados se lanzó hacia él. Era Ingyu, transformado en un monstruo. La mano ensangrentada de la criatura se extendió y Shenwu solo pudo soltar un aturdido «¿Eh?», mientras el horror se le venía encima. Pero antes de que pudiera registrar lo que pasaba, una ráfaga de movimiento interrumpió la escena. Jong Won-ki, con su hacha, cercenó la mano del monstruo de un solo golpe. Golpe. La extremidad ensangrentada cayó al suelo con un sonido seco, mientras Hyung-woo, en shock, apenas lograba articular un tembloroso «Ingyu». El resto de los supervivientes, Ho-hyun y Jung-sok incluidos, solo pudieron mirar, aterrados, cómo el pánico se apoderaba de la sala. Jung-sok, sin embargo, no pudo contener su furia. Agarró a Jong Won-ki, recriminándole: «¡Perdiste la cabeza! ¿Tenés idea de lo que acabas de hacer?». Jong Won-ki lo miró con frialdad y le devolvió la pregunta. «Te lo vuelvo a preguntar. ¿Todavía crees que ese tipo es humano?». La provocación fue directa. Jong Won-ki, con una calma perturbadora, no se guardó nada, diciéndole a Jung-sok que si tenía la cara y el cerebro destrozados, que se fuera al diablo y sacara su cara horrible de su vista. Jung-sok, hirviendo de rabia, lanzó un insulto, pero Jong Won-ki lo interrumpió con un tono desafiante. «Si querés abrir esa puerta y morir, no te voy a detener, pero hacelo vos solo. No hagas que el pibe nuevo te haga el trabajo sucio». Y con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, remató: «No podés, ¿verdad?». Sin esperar respuesta, Jong Won-ki se dio la vuelta y se fue a las duchas, cerrando la puerta con un golpe seco. La tensión era palpable. Hyung-woo, con las manos temblando, apenas podía procesar lo ocurrido. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras murmuraba el nombre de Yujin, su novia desaparecida. Jong-sok, molesto, lo interrumpió bruscamente, diciéndole que los hombres no lloran. Ho-hyun trató de consolar a Hyung-woo, pero Davin se le acercó con una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Che, ¿cómo conoces a Jong-won?». Ho-hyun se sintió atrapado. No podía decir la verdad, no después de las cosas horribles que Jong Won-ki le había hecho y lo había forzado. Temía que si lo negaba, Jong Won-ki podría tomar represalias. Así que, con un nudo en la garganta, dijo que solo se habían encontrado y decidieron ir juntos, como si fuera lo más normal del mundo. Davin no se convenció del todo. Algo no le cuadraba. Algo no me cierra de él», dijo, y empezó a contar lo que sabía. Jong Won-ki no era un desconocido. Era un estudiante de arte bastante popular, incluso con admiradoras secretas. Pero lo que Davin había escuchado de él no coincidía para nada con el tipo violento y sin escrúpulos que tenían delante. Mientras tanto, Jong Won-ki se duchaba, dejando al descubierto un cuerpo marcado, que contrastaba con la imagen de un estudiante normal. Ho-hyun no podía creer lo que escuchaba. La imagen de ese Jong Won-ki, un estudiante de arte corriente, sonriente y popular, chocaba brutalmente con el monstruo pragmático que lo había arrastrado a la fuerza por ese infierno. ¿Cómo alguien podía cambiar tanto? Ho-hyun, aún afectado por la imagen de Jong Won-ki lleno de cicatrices, seguía incómodo. Davin, intentando calmar los ánimos después de la discusión anterior, señaló que era normal que todos estuvieran con los nervios de punta dada la situación crítica. Pero Jung-sok, con un estallido de frustración, lanzó una caja de cigarrillos al suelo, harto de que se siguiera hablando de Jong Won-ki. Se quejó de que Yujin no le había traído otro paquete, sin importarle su desaparición o si estaba viva o muerta. Davin, indignada, le enfrentó, recordándole que él mismo había forzado a Yujin a ir a buscar provisiones a pesar de que estaba enferma, negándose a que Gyeong-gu fuera en su lugar. Jung-sok, sin un gramo de empatía, se defendió con un discurso brutal. «Acá estamos luchando por nuestras vidas, ¿qué te pensás, que estamos jugando a las casitas? No hay lugar para sensibilerías». Ho-hyun y Davin lo miraron con incredulidad y, para colmo, soltó comentarios machistas, quejándose de que estas pibas siempre andaban quejándose y llorando hasta salirse con la suya. Pero Jung-sok, ajeno a la impresión que causaba, preguntó qué les pasaba. Viendo la tensión escalar, Ho-hyun intervino, poniendo una mano en el hombro de Jung-sok y sugiriéndole ir a fumar para calmarse.
Ya en los baños, mientras encendían sus cigarrillos, Jong-sok siguió quejándose de los pibes que, según él, lo miraban mal. Ho-jung, que no fumaba hace un montón, lo escuchaba con una mezcla de fastidio y resignación. Pensaba que Jong-sok sonaba como un tonto, pero sabía que dividir el grupo no iba a traer nada bueno. En ese caos, él se veía a sí mismo como el único capaz de poner paños fríos y mantener una mínima cohesión. Tenía que ser el más maduro. Ho-jun, intentando mantener la calma, escuchaba a Jong-sok. Ho-jun no podía creer lo que veían sus ojos, no solo por la paliza, sino porque, al fijarse en Jong-won-ki, notó algo raro en su mirada. Y no solo en la mirada. Mientras Jong-won-ki seguía burlándose de Jong-sok, quien apenas podía quejarse con la cara ensangrentada, Ho-jun se dio cuenta de que su espalda y su cuello estaban llenos de cicatrices. Una de ellas, en el cuello, era tan profunda que parecía que lo habían casi decapitado y se había vuelto a unir. Era espantoso. Jong-sok apenas podía quejarse con la cara ensangrentada. Jong-won-ki, ajeno a todo, seguía ahí agachado, tocándose el cuello, y le dijo a Jong-sok con una sonrisa fría, que no arruinara el ambiente con su cara de pocos amigos. Jong-sok apenas podía moverse, la boca le sangraba y el cuerpo le temblaba. Mientras lo miraba, Jong-won-ki simplemente lo descalificó sin inmutarse. Ho-jun observaba todo, pensando que algo no andaba bien con Jong-won-ki. Esas cicatrices, la forma en que actuaba después de semejantes golpes, ¿cómo podía alguien estar tan tranquilo? De repente, un ruido fuerte los interrumpió. La puerta de la ducha se abrió de golpe y aparecieron Davin y Gyeong-gu. Se quedaron helados al ver a Jong-sok tirado en el suelo, con la cara desfigurada. Davin apenas pudo murmurar su nombre, mientras Jong-sok seguía temblando, aún en shock por la paliza. Ho-jun suspiró, sintiendo que todo se iba al garete. Esto es lo peor que podía pasar, pensó. Así no vamos a poder trabajar en equipo. Con los celulares sin señal y sin poder salir del campus, mucho menos de las duchas, Ho-jun se preguntó si lo único que podían hacer era esperar a que alguien los rescatara. Jong-won-ki, que seguía imperturbable, se sentó al lado de Ho-jun y con una mirada tranquila le preguntó si lo había asustado un rato antes. Ho-jun lo miró. Todos estaban al límite, menos Jong-won-ki. Y la verdad es que sí, lo había asustado. Jong-won-ki, con su voz calmada, le explicó que había perdido la cabeza al ver a Jong-sok ponerle una mano encima. Me sacó de quicio, dijo. Ho-jun, algo aturdido, solo pudo decir que lo entendía. Pero Jong-won-ki lo miró, incrédulo. ¿Vos me entendés? ¿De verdad?, le preguntó. Ho-jun, intentando suavizar la tensión, le respondió con una sonrisa forzada. Claro que no. ¿Cómo podría alguien tan normal como yo entender tu forma tan rara de pensar? Aunque por dentro creía que sí lo hacía. Jong-won-ki se quedó en silencio y Ho-jun, sintiendo que tenía que hacer algo para calmarlo, le dio una palmada en el brazo y le pidió disculpas. Mi prioridad ahora es consolarte, le dijo. Pero Jong-won-ki lo interrumpió, diciendo que no era suficiente, que él siempre hacía lo mismo. Ho-jun se preguntó si se había convertido en el novio que acababa de romperle el corazón a su pareja, una situación bastante extraña para el apocalipsis. Jong-won-ki, al verlo así, le preguntó qué podía hacer para que se sintiera mejor. Ho-jun, que no sabía qué decir, solo murmuró su nombre. Jun. En ese momento, Jong-won-ki se apoyó en su hombro, buscando consuelo. Estuve pasando por un momento muy difícil, ¿sabes? Muy difícil, le dijo, frotándose contra él. Por eso, vos tenés que hacerme sentir mejor. Ho-jun no sabía cómo responder. ¿Cómo hago eso?, preguntó. Jong-won-ki se le acercó, mirándolos fijamente, y le respondió con una propuesta atrevida para que lo consolara. Con tu cuerpo. Usa tu cuerpo para hacerme sentir mejor. Ho-jun se sobresaltó, sintiendo que algo no andaba bien con esa frase. Jong-won-ki se rió, como si no pasara nada. No tenés por qué asustarte, bonito, le dijo. ¿Crees que te voy a comer? La palabra bonito hizo que Ho-jun se estremeciera. Intentando cambiar de tema, Jong-won-ki le preguntó qué estaba pensando. Ho-jun, negando todo, dijo que nada. Pero Jong-won-ki, de repente, le tomó la mano, tocando su palma con sus dedos, y le preguntó si no estaba pensando en esto. Ho-jun se sintió aún más confundido por el gesto, sin entender si era una broma o algo más,
y Jong Won-ki se limitó a sonreír, dejando a Ho-yoon completamente a oscuras sobre sus verdaderas intenciones. Jong Won-ki, sin esperar respuesta, lo atrajo hacia él con una risa nerviosa. «Solo esta vez, Ho-yoon», le pidió, insinuando un abrazo que el muchacho, sorprendido, apenas pudo procesar. La cercanía era abrumadora y la mente de Ho-hyun corría a mil. «¿Por qué me hace esto?», se preguntaba, sintiendo las manos de Jong Won-ki en su espalda. Las palabras de su compañero seguían dándole la impresión de que lo confundía con alguien más, que no era él a quien quería abrazar. Intentó reaccionar, pero Jong Won-ki lo apretó aún más. «Ho-hyun», le susurró, y el muchacho se sintió incómodo, sudando frío, pero al mismo tiempo extrañamente resignado. «¿Qué más da?», pensó. «Nuestras vidas ya están patas arriba. ¿Qué es un abrazo?». Así se dejó llevar por el gesto. Jong Won-ki, con una sonrisa enigmática, notó que el corazón de Ho-hyun latía con fuerza. «Los otros ya murieron una vez, sus corazones no laten», le explicó. «Pero el tuyo sí, porque estás vivo, eso me tranquiliza». Luego, en un gesto inesperado y casi íntimo, Jong Won-ki se acercó a su rostro y le susurró: «Feliz Navidad, Ho-hyun». La noche que siguió a todo ese drama fue difícil. El ruido de los monstruos golpeando la puerta no daba tregua, obligándolos a pasarla en un pánico constante. Días después, la situación era insostenible. El grupo de supervivientes, incluyendo a Ho-hyun, Davin y Heon-woo, estaban exhaustos y con el estómago vacío. «No sé cuántos días llevo sin comer», pensaba Ho-hyun, sabiendo que el agua de la ducha no sería suficiente para sobrevivir a largo plazo. La desesperación crecía entre todos. Fue entonces cuando Jun-sek, con la cara todavía marcada por la paliza, reapareció, molesto por la pasividad del grupo. «¿Qué están haciendo?», les gritó. «¿Van a esperar a morirse de hambre como unos cobardes?». Davin lo miró con desprecio, pensando que nadie quería estar en esa situación. Jun-sek, notando la indiferencia de Jong Won-ki, quien estaba cómodamente sentado con los auriculares puestos, lo confrontó directamente. «¿Y vos? ¿Qué cómodo estás?», le dijo. «¿Podés escuchar música en un momento así?». Jong Won-ki levantó la vista, con una mirada fría y penetrante, preguntándole directamente: «¿Qué querés?». El ambiente se cortaba con un cuchillo. La respuesta de Jong Won-ki fue directa y cortante: «Si vas a decir algo, que sea breve y déjame en paz». Jun-sok apretó los dientes, sintiendo la rabia hervir. «Bastardo maleducado», murmuró. Y luego, intentando recuperar algo de dignidad, le preguntó si al menos sabía su nombre. Jong Won-ki, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, respondió con un simple «no», y añadió: «¿Hay alguna buena razón para que lo sepa?». La indiferencia de Jong Won-ki era un golpe bajo, y Jong-sok, aunque furioso, trató de calmarse. Lo que sea, me da igual», dijo, mientras apretaba el puño. «Pero necesito tu cooperación. El hecho de que Yujin e Ingyu se infectaran no significa que nosotros también tengamos que morir». Jong Won-ki, sin dejar de mirar su teléfono, lo desafió. «¿Ah, sí? ¿Así que vos te ofrecés para salir?». Jong-sok se apresuró a aclarar que no, que la idea era que Jong Won-ki y Ho-hyun fueran los que salieran. Argumentó que ellos eran los que estaban de colados, aprovechándose del grupo que ya estaba allí. Ho-hyun, escuchando la discusión, se sentía cada vez más incómodo. Desde su perspectiva, ir a buscar comida era lo mínimo que podían hacer, según la lógica de Jong-sok. Un silencio pesado invadió la sala. Davin, intentando encontrar un punto medio, intervino. «Jong-sok no está equivocado del todo. Necesitamos comida, no podemos quedarnos encerrados para siempre». Jong-sok, animado por el apoyo, insistió. «¿Viste? Me estoy muriendo de hambre. 3 días sin comer. Estoy harto de llenarme el estómago con agua de la ducha». Heon-woo, pálido y tembloroso, levantó la voz con cautela. «Pero si salimos, tendremos que matar a la gente de afuera». Jong-sok lo interrumpió sin rodeos. «Claro, ¿qué otra opción tenemos? Esos monstruos no nos van a abrir el camino». La presión aumentó. Heon-woo, con lágrimas en los ojos, se negó. «Entonces yo no voy. Yujin podría estar ahí afuera. No podría hacerle daño». Jong-sok, en un arrebato de frustración y crueldad, le dio una palmada fuerte en la cabeza.
«Reaccioná, idiota, tu novia está muerta». Davin, horrorizada, lo enfrentó. «No digas eso, deberíamos pensar en cómo se siente él también». Jung-sok la ignoró y le espetó a Gyeonwoo. «Eso de afuera no es Yushin, ¿ok? Es un Sulbi». Con la tensión a tope, Jung-sok se dirigió a Ho-hyun. «Somos 2 contra 1, ¿ustedes qué piensan?». Jong-won-ki, sin mirarlo, volvió a poner toda la responsabilidad en Ho-hyun. «Yo voy a hacer lo que Ho-hyun decida», dijo, con una expresión fría. «Si él va, yo voy. Si él no va, no me muevo». Luego se giró hacia Ho-hyun con una sonrisa inquietante y añadió: «Solo te necesito a vos, señorita Junior, así que podés hablar por mí». Davin, notando la dinámica, le preguntó directamente a Ho-hyun: «Bueno, ya lo escuchaste. ¿Qué decís, Ho-hyun?». Ho-hyun sintió cómo la garganta se le cerraba. Odiaba estas situaciones en las que todos lo miraban esperando la decisión más importante. Sabía que si las cosas salían bien, lo iban a agradecer. Si no, lo culparían a él. Con un suspiro interior, decidió: «Esperemos un poco más. Las cosas podrían cambiar ahí afuera. Además, creo que Gyeonwoo necesita más tiempo para calmarse. Si el tiempo no resuelve nada, volvemos a hablar». La decisión se tomó, pero la incertidumbre se mantuvo. Afuera, la noche caía sobre el campus desolado, y adentro, el grupo se hundía en un silencio agotado, resignándose a esperar un día más en el suelo frío. Ho-hyun, agotado, se recostó, inmerso en sus propios pensamientos. Siempre había sido de los que preferían que los problemas se resolvieran solos, viendo a los demás pelear mientras él se mantenía al margen. Para Ho-hyun, ir con la corriente era la mejor estrategia para sobrevivir. Sin embargo, esa pasividad, ese ir con la corriente, ahora lo asfixiaba. Se preguntaba una y otra vez por qué esta pesadilla tenía que haber ocurrido justo en su escuela. De repente, un raspado inquietante, como el de algo afilado arañando la puerta, lo sacó de sus cavilaciones. Genwoo, tendido junto a la entrada, empezó a balbucear disculpas, convencido de que al otro lado estaba Yujin, su novia desaparecida. Llorando, le reprochaba a la puerta su propia inacción, culpándose por no haberla ayudado antes. Jong-won-ki, impasible, observaba la escena, mientras Ho-hyun sentía cómo la tensión se apoderaba de él. A pesar del presentimiento, la desesperación de Jeong-woo lo superó. Entre sollozos y promesas de que iría a abrir la puerta, los gritos de un horrorizado Ho-hyun se perdieron en el aire. Con un clic seco, la puerta se abrió, pero no era Yujin. Una criatura deforme se abalanzó sobre Jeong-woo, mordiéndolo con una brutalidad espantosa. La sangre salpicó el aire mientras Jeong-woo se tambaleaba y caía al suelo, sin poder escapar. Ho-hyun, con el corazón latiéndole a mil, solo pudo gritar de terror y frustración, preguntándose si Jeong-woo había perdido la cabeza. Pero el horror no terminó ahí. La puerta, ahora abierta, reveló que el monstruo no venía solo. Desde la oscuridad, más criaturas se arrastraban, sedientas de sangre. Ho-hyun y Jong-won-ki se quedaron inmóviles, observando la escena con una mezcla de horror y cruda resignación. La sangre de Jeong-woo se escurría por el suelo mientras sus gritos se volvían guturales. Ante la mirada atónita de todos, su cuerpo se deformó, sus ojos se enrojecieron y se transformó en uno de esos horribles monstruos. Davin, aterrada, soltó un grito, pero Jung-sok la silenció de golpe, preocupado de que el ruido atrajera más atención. El Jeong-woo transformado empezó a tambalearse hacia ellos, cada vez más cerca. Jung-sok, sin saber qué hacer, preguntó qué demonios eran esas cosas. Jong-won-ki, con su habitual calma macabra, se puso al lado de Ho-hyun y, con una sonrisa, respondió que solo eran muertos vivientes buscando un bocado a medianoche. Luego, girándose hacia Ho-hyun, le soltó una frase cargada de significado. «Siempre que te quedas solo, Junior, estas cosas pasan. ¿Qué te dije? No te distraigas ni te alejes de mi lado». Acto seguido, sin dudar, Jong-won-ki se lanzó sobre el Jeong-woo monstruo. Un golpe seco y brutal, un chorro de sangre, y el cuerpo de Jeong-woo cayó inerte. Ho-hyun lo vio todo con el corazón latiéndole a mil, impresionado por la facilidad con la que Jong-won-ki había acabado con la amenaza. Pero la expresión de Jong-won-ki, una mezcla de sorna y picardía, mientras le preguntaba a Ho-hyun si hacía esto a propósito,
le provocó un escalofrío. Pero el respiro fue corto. Davin, aún temblando, señaló hacia la puerta abierta. Allí, tendida en el suelo, estaba Yujin, la novia de Genwu, también transformada en monstruo. En cuanto la vieron, Yujin se levantó y se abalanzó sobre ellos, con un rugido ensordecedor. Junfek se quedó petrificado, pero Ho-hyun, reaccionando por puro instinto, agarró lo primero que encontró, una mesa o una puerta, y la usó para repeler el ataque, empujando con todas sus fuerzas a la criatura. Con un grito desesperado, logró estrellar a la monstruosa Yujin contra una pared de casilleros. Yong-gon-ki, que observaba con una sonrisa perturbadora, aprovechó el momento. «Excelente trabajo, Junior», dijo, mientras se preparaba para decapitarla. «Para estos bastardos, o los quemás hasta las cenizas, o les separás la cabeza del cuerpo para que no se muevan más». Y con un golpe seco, la criatura dejó de moverse, su sangre salpicando por todos lados. Pero la relativa calma no duró ni un segundo. Otro monstruo, con una apariencia que recordaba al temido profesor de sus pesadillas, apareció de la nada. Yong-gon-ki lo notó de inmediato. «¡Se acerca!», advirtió, mientras la criatura se lanzaba sobre Junsek, mordiéndolo brutalmente. Yong-gon-ki, imperturbable, señaló un casillero detrás de él y le ordenó a Ho-hyun: «¡Abrí ese casillero, el que está tras mío!». Ho-hyun, aterrorizado y cubierto de sangre, preguntó cuál. Yong-gon-ki, sin perder la sonrisa fría, le dio la indicación. Cuando el monstruo se abalanzó, Yong-gon-ki lo empujó sin dudar dentro del casillero. «¿Qué esperás? ¡Agárralo!», le gritó a Ho-hyun. Ho-hyun, tembloroso y con la cara ensangrentada, obedeció. Con un fuerte golpe, cerró la puerta, atrapando a la criatura en su interior. Yong-gon-ki lo miró, su sonrisa se hizo más amplia. «¡Qué raro! Por fin obedeces, señor Junior. ¿Es mi cumpleaños o algo?». Mientras Ho-hyun luchaba por mantener cerrada la puerta, sintió cómo su propio cuerpo temblaba. Las náuseas lo invadieron, deseando que todo fuera una horrible pesadilla. Con un último «por favor», la sangre volvió a salpicar, esta vez desde el interior del casillero, confirmando el final del monstruo. El horror y la incredulidad se apoderaron de Ho-hyun, que solo pudo rezar para despertar de ese infierno. A su alrededor, los demás sobrevivientes se veían igual de devastados, con Jung-sok tirado en el piso malherido. Ho-hyun no pudo contener el asco, sintiendo que iba a vomitar en cualquier momento. Y así lo hizo, devolviendo el estómago mientras los demás sobrevivientes se acurrucaban en un rincón, intentando asimilar el horror que acababan de presenciar. Yong-gon-ki, con el rostro salpicado de sangre, se acercó a Ho-hyun, que seguía temblando de asco y miedo, para decirle que tenía que ir a limpiarse. Mientras el agua fría de la ducha le caía por la cara, arrastrando la sangre de sus ropas, Ho-hyun no podía dejar de pensar en Yong-gon-ki. ¿Cómo era posible que no mostrara ni una pizca de emoción después de lo que acababa de pasar? ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de haber decapitado a alguien que minutos antes hablaba con ellos? La cabeza de Ho-hyun daba vueltas, sintiendo que la realidad lo aplastaba. Había creído que si se mantenía la calma, podría pensar, ayudar, resolver las cosas. Pero ahora, con el agua corriendo y el pánico instalándose en su pecho, se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. Nada de lo que había imaginado era posible. De repente, una mano fría se posó en su hombro. Yong-gon-ki había entrado en la ducha, mirándolo con una sonrisa inquietante. Le dijo a Ho-hyun que era raro que no se hubiera quitado la ropa para ducharse, y la forma en que lo dijo hizo que a Ho-hyun se le erizara la piel. El corazón le latía a mil. Presa del pánico y el puro asco, Ho-hyun lo empujó con todas sus fuerzas, gritándole que no lo tocara, y menos con esas manos. Yong-gon-ki le agarró la muñeca con firmeza, la sonrisa desaparecida. ¿Tanto me odias?, le preguntó. Pero Ho-hyun, en un arrebato de valentía y frustración, respondió que no era cuestión de odio, que acababa de morir alguien. Yong-gon-ki se quedó en silencio un momento, y luego soltó una risa seca, sin humor. Le tomó la cara a Ho-hyun entre sus manos, apretándola. Y le recordó de forma brusca que esas cosas no eran humanas, que dejara de quejarse y se comportara como un hombre.
La discusión no podía ser más tensa. Ho-hyun, con la voz quebrada por el miedo y la indignación, le reclamó a Jong-wan-ki: «Así que, según vos, cada vez que haya problemas me tengo que convertir en un asesino. Tengo que usar a otros como carnada para sobrevivir». Quiso seguir, queriendo decir que prefería la muerte a eso, pero Jong-wan-ki no lo dejó terminar. Con una sonrisa cargada de burla, le dijo que tenía una habilidad especial para hacer que los demás parecieran idiotas. Luego, Jong-wan-ki lo sujetó con más fuerza, la amenaza palpable en sus palabras. «¿Preferís qué, eh? Si volvés a decir esa barbaridad una vez más». Ho-hyun, aunque asustado, se armó de valor para preguntarle qué iba a hacer. Jong-wan-ki soltó una carcajada fría, le dio un golpe en el brazo y con una mirada penetrante lo desafió. «Vos no me soportás, ¿verdad? ¿Por qué no lo decís directamente?». Se le acercó todavía más, susurrándole al oído que siempre se reía con todos, pero que era obvio que forzaba esas sonrisas para quedar bien. Lo acusó de ser pasivo, de odiar los conflictos y la atención, de querer que todo se solucionara solo. «Actuás como si nada te afectara. Podés dejar de ser tan falso de una vez», le exigió, mientras los latidos del corazón de Ho-hyun retumbaban. Jong-wan-ki le preguntó si quería ser recordado como el chico bueno a toda costa, incluso si eso lo mataba. Luego, en un gesto inesperado, tomó la mano de Ho-hyun entre las suyas, entrelazando sus dedos, lo que hizo que Ho-hyun se tensara. «¿Sabés algo, Ho-hyun?», le dijo con una mirada intensa. «Vos sos, en realidad, muy cruel. Por tu culpa, yo…». La frase quedó inconclusa, pero el peso de sus palabras era inmenso. Ho-hyun se quedó mudo, su mente dando vueltas. Nunca había logrado entender del todo a Jong-wan-ki, pero en ese momento, por primera vez, sintió que lo que decía era absolutamente cierto. Se dio cuenta de su propia pasividad. Su única preocupación había sido mantenerse vivo, dejando que otros tomaran las riendas. Lo había criticado por matar, pero pensándolo bien, él mismo se había escondido detrás de Jong-wan-ki cada vez que estaba en peligro, incluso ahora, buscando un apoyo en él. Mientras Ho-hyun reflexionaba sobre su hipocresía, Jong-wan-ki se acercó aún más, hasta que sus cuerpos quedaron peligrosamente pegados. Ho-hyun sintió una extraña incomodidad por la cercanía. Jong-wan-ki inclinó la cabeza y apoyó su frente contra la de Ho-hyun, quien se sobresaltó, confundido y alarmado. «¿Pero qué demonios?», pensó Ho-hyun, sintiendo una sensación extraña y molesta. Jong-wan-ki lo empujó con la pierna, que enseguida intentó apartarse. «Hey, ¿podrías moverte un poco?», le pidió Ho-hyun, intentando crear distancia. La sensación, que lo hizo querer ignorarla pero no pudo, era algo que lo perturbaba profundamente. Pero Jong-wan-ki, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, dejó claro que no se movería a menos que recibiera algo a cambio. Y ese algo dejó a Ho-hyun hedado, una propuesta atrevida que lo hizo sentir aún más vulnerable. ¿En serio le estaba pidiendo eso en un lugar rodeado de monstruos y sangre? Ho-hyun intentó zafarse con todas sus fuerzas, empujándolo y pidiéndole que lo soltara, mientras una voz interna le gritaba que Jong-wan-ki era como una bestia. ¿Quién, en medio de una masacre, podía pensar en algo así? Jong-wan-ki, ajeno a su desesperación, solo se aferraba más, preguntándole por qué lo rechazaba y recordándole lo que había imaginado la última vez. Ho-hyun, entre la confusión y el pánico, negaba con la cabeza, no quería entender a qué se refería. Pero Jong-wan-ki no le dio tiempo a reaccionar. De repente, Ho-hyun sintió cómo lo empujaba hacia abajo, cayendo al suelo. Jong-wan-ki se cernía sobre él, susurrándole un apodo posesivo y advirtiéndole que esa mirada de asco solo lo encendía más. Ho-hyun se sentía acorralado, la sangre se le subía a la cara de la vergüenza y el miedo. ¿Qué diablos le pasaba a este equipo? ¿Cómo podía estar pensando en esas cosas, con cuerpos afuera y la muerte al acecho? Jong-wan-ki estaba completamente desquiciado. Mientras Ho-hyun seguía luchando por liberarse, pidiéndole que parara, Jong-wan-ki lo miró con una seriedad inesperada. La tensión se cortaba con un hacha. «Haceme una promesa», le dijo Jong-wan-ki. Ho-hyun, sin entender, le preguntó qué clase de promesa. «Prométeme que no vas a decir que te querés morir nunca más», continuó Jong-wan-ki, con un tono extrañamente posesivo. «Y que no te vas a dejar matar. Si me prometés eso, te voy a soltar». Ho-hyun, tendido en el suelo, lo miró por un instante y, con un hilo de voz, aceptó.
prometió. Young Won-ki lo soltó, pero no sin antes darle una advertencia clara. Más te vale cumplir tu palabra. Si un día te olvidas, yo me voy a encargar de que la recuerdes. Ho-hyun, aún bajo el impacto, lo vio alejarse. Minutos después, solo en el vestuario, Ho-hyun se armó de valor y, antes de que Young Won-ki se fuera por completo, lo detuvo. Se disculpó, aunque no entendía del todo lo que Young Won-ki quería de él. Admitió que él mismo había sido pasivo, evitando responsabilidades y, a su manera, cruel. Le dijo que no sabía por qué Young Won-ki se enojaba tanto con él o qué esperaba, y que si había hecho algo mal, lo sentía. Ho-hyun temió haber empeorado las cosas, pensando que quizás había arriesgado su vida por una charla que no valía la pena. Pero Young Won-ki, después de un momento, lo llamó por su nombre. Le tocó la cara con suavidad y, con una sonrisa que Ho-hyun nunca le había visto, le dijo que sus palabras le daban esperanzas. Ho-hyun se quedó desconcertado por esa expresión, incapaz de apartar la mirada. La sonrisa era diferente, sin sarcasmo ni enojo. Un rato después, Ho-hyun se duchó y se puso ropa de repuesto que encontró. Al salir, un mal presentimiento lo invadió. Llamó a Jung-sok, pero nadie respondió. Entonces apareció Da-bin Choi, pidiéndole que fuera a ver a Jung-sok. Estaba en el suelo, su respiración era irregular y no se despertaba. Ho-hyun se acercó, la preocupación creciendo en su pecho. ¿De repente?, preguntó, viendo la gravedad de la situación. Da-bin, con la voz temblorosa, le contó que Young-won se había ido hacía un rato a revisar los alrededores. Al tocarlo, Ho-hyun sintió el calor de la fiebre, una señal de alarma que no podían ignorar. Pero antes de que pudiera pensar en qué hacer, Jung-sok empezó a temblar violentamente, sus músculos se contraían y de su boca salían ruidos inhumanos. Ho-hyun no podía creer lo que veía. El horror se apoderó de él mientras el cuerpo de Jung-sok se retorcía y crujía, deformándose ante sus ojos. Ya no había dudas. Jung-sok se estaba transformando en una de esas criaturas. La infección había avanzado demasiado rápido. Ho-hyun reaccionó al instante, dándose cuenta de que ya no era seguro quedarse ahí. Tenían que irse, y lo más importante, tenían que encontrar a Young Won-ki. Da-bin estaba petrificada. Salir de ahí significaba enfrentarse a lo desconocido, a los monstruos que rondaban el campus. Ho-hyun la tomó con fuerza, recordándole la brutal verdad: quedarse era igual de peligroso. Le preguntó si estaba lista para empuñar un hacha y decapitar a un monstruo como Young Won-ki lo había hecho. Da-bin no pudo responder, el miedo era demasiado grande. Los horribles sonidos de Jung-sok transformándose los impulsaron a actuar. ¡Vamos!, gritó Ho-hyun, arrastrando a Da-bin. Corrieron por los pasillos desolados, el corazón en la garganta. Ho-hyun sabía que no podían seguir huyendo sin un plan. Escapar no era suficiente, porque el monstruo los alcanzaría. Necesitaban a Young Won-ki, el único que sabía cómo enfrentar esto. Mientras corrían sin aliento, las palabras de Young Won-ki volvieron a la mente de Ho-hyun, como una sombra que siempre lo seguía. Recordó la voz de Young Won-ki, sus palabras crudas y directas. Ho-hyun, vos querés que las cosas se resuelvan solas. Odias que te molesten y odias llamar la atención. Siempre sos así. ¿Tanto querés que te recuerden como el bueno? Esas palabras de Young Won-ki lo golpearon con fuerza, resonando en su cabeza. ¿Aunque te mate?, se preguntó Ho-hyun con los dientes apretados, en un esfuerzo desgarrador, el sudor recorriendo su rostro. La imagen de Jung-sok transformándose en un monstruo sediento de sangre lo hizo reaccionar. «¡Da-bin!», gritó, sacudiéndola para que volviera a la realidad. Con una determinación que no había mostrado antes, Ho-hyun le dio instrucciones claras. «Yo lo voy a traer, vos andate por el otro lado y busca algo para pegarle». Da-bin lo miró, incrédula. ¿Pegarle?, preguntó. «Sí, cualquier cosa», la respondió Ho-hyun. Da-bin, todavía en shock, pero... Entendiendo la urgencia, asintió y se fue corriendo. «Entendido, espérame acá», dijo antes de desaparecer escaleras arriba. Ho-hyun se quedó solo, observando a Da-bin alejarse. Luego, con un movimiento rápido, lanzó un pequeño objeto que encontró por ahí. Rebotó en la cabeza del monstruoso Jung-sek, que gruñó furioso, con sus ojos inyectados en sangre. «¡Hoy!», gritó Ho-hyun desde el piso de arriba, atrayendo su atención. «¡Acá, basura! ¡Dale, vení!».
Jung-sek rugió, enfurecido, y empezó a perseguirlo. Mientras corría por los pasillos, Jo-hyun tuvo un momento para reflexionar. Siempre supo que cualquiera podía ser mordido, que un día podía ser él el que terminara convertido en un monstruo como Jung-sek. Si eso hubiera pasado, él sería quien estaría persiguiendo a los demás, no al revés. No estaba vivo por haber hecho algo bien, simplemente tuvo suerte. Y ahora se daba cuenta de que todo lo que Jong-un-ki le había dicho era verdad. El monstruo venía detrás de él, gritando y gruñendo. Jung-sek era una fuerza bruta imparable, que no solo lo perseguía a él, sino que destrozaba todo a su paso, rompiendo una ventana de un impacto. «Jo-hyun», escuchó la voz de Davin. Ella venía corriendo, con un libro grueso en la mano, y sin dudarlo golpeó a Jung-sek en la cabeza. «¡Morí!», gritó Davin golpeándolo una y otra vez con el libro mientras el monstruo caía al suelo, aturdido. «Dije que morí», le repitió con una ferocidad que sorprendió a Jo-hyun. «¡Morí, bastardo!». Mientras observaba a Davin luchar con desesperación, la voz de Jong-un-ki resonó de nuevo en la mente de Jo-hyun. Lo recordó, con esa mirada intensa, exigiendo: «Jo-hyun, haceme una promesa, que no vas a ir a buscar la muerte». Esa promesa martillaba en su cabeza, mientras, junto a Davin, empujaba con todas sus fuerzas al monstruo Jung-sek. Con gritos de puro esfuerzo y desesperación, lograron sacarlo por la ventana. El cuerpo de Jung-sek se tambaleó y se estrelló contra el suelo, dejando una mancha de sangre. Davin, exhausta y asustada, apenas pudo decir: «Lo hicimos, ¿no?». Pero Jo-hyun sabía que no había tiempo para el alivio. «Esa cosa va a volver, Davin», le dijo con la voz ronca. «Nos va a perseguir incluso si tiene los huesos rotos. Tenemos que irnos de acá, ya». Davin asintió, su rostro pálido. «Tenés razón, tenemos que correr». Justo cuando se preparaban para huir, una voz familiar irrumpió en el silencio. «Mi pequeño Jo-hyun es tan inteligente», dijo Jong-un-ki, apareciendo de la nada. Jo-hyun lo miró sorprendido. «¿Jong-won?», preguntó, sin entender de dónde había salido. Antes de que pudiera decir una palabra más, Jong-un-ki lo envolvió en un abrazo fuerte, inesperado y lleno de una extraña calidez. «¡Uf, qué final! Davin no se anduvo con chiquitas, ¿eh? Así como le dio con todo al libro para dejar aturdido al monstruo, ustedes denle con ganas a ese botón de me gusta. Suscríbanse ya y comenten qué otro manhwa quieren que destripemos. Nos vemos en la próxima».